El día de hoy vamos a pensar en el tema viviendo la verdad. Nuevamente la verdad, pero esta vez con solidaridad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 en adelante. Primera de Juan. Toda la serie ha estado basada en Primera de Juan. Así que veamos este pasaje. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que Dios bendiga su palabra. Allí nomás, si ya está usted con la Biblia abierta en el capítulo 4, versículo 7. Es algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos temas que hemos recibido. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. Es decir, antes de hablar del amor como un casi sinónimo de esta verdad solidaria, queríamos recordarles que si ha habido un hilo que ha estado uniendo todas estas prédicas últimas, es que Dios es la fuente del amor. ¿Ok? Dios es la fuente del amor. El amor viene de Dios, dice Juan. ¿Ok? El amor viene de Dios. Y este amor puede, sí, incluir sentimientos de cariño, pero ante todo se demuestra, sobre todo con actos desinteresados por el bien de los demás. Es decir, este amor se traduce en algo práctico. Este amor solo puede conocerse a causa de las acciones que provoca. Entonces, vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Antes de hablar de nuestro amor y de cómo debemos poner en práctica este amor solidario. ¿Cómo es que demostró Dios su amor por nosotros? Fíjense ustedes que lo mostró incluso antes de crearnos, porque Él creó la tierra, antes obviamente que nosotros le hagamos todo lo que le hemos hecho a la pobre tierra, pero Él creó la tierra para que fuera nuestro hogar y tuviera todo lo necesario, no solo para que sobrevivamos, sino para que disfrutemos al máximo la vida. ¿Ok? Y todo lo hizo para nuestro beneficio, fíjense ustedes, no para el suyo, para nuestro beneficio. Por eso es que, si es que decimos que la fuente del amor es Dios, también tendríamos que decir que la fuente del amor solidario es también Dios. Así que Él nos ha dado esa posibilidad. No sé si recordarán ustedes, aplicando prácticamente este primer pensamiento, cuando estuvo aquí Melissa Vega contando su testimonio acerca del viaje que había realizado el Ministerio de Acción Social en Familia a Tarma. Entre otras cosas, algo que ella dijo, que cuando hacíamos el viaje tanto de ida y de vuelta por toda esta zona de los Andes, ella decía, al ver estos paisajes, estas cumbres, esta vegetación y todo lo demás, ella decía, me sentí amada. No podemos dejar eso en forma abstracta, amada por la naturaleza. No, Melissa estaba queriéndonos decir que se sentía amada ¿por quién? Por Dios, quien nos ha ofrecido todo eso. Eso es lo que ella mencionó al ver, por ejemplo, ese precioso valle de las flores como es Tarma. Entonces, de esa y de muchas maneras, Dios nos ha demostrado su amor. Por supuesto, la más importante,
la de haber entregado a su Hijo Jesucristo. Pero segunda pregunta que nos deberíamos hacer para entrar en este tema es, ¿qué pasó, sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué pasó? Obviamente todo fue afectado por el pecado, pero Dios, allí es donde realiza su mayor expresión de amor interesado. Ojo, nuevamente, la fuente del amor es Dios. Y Él estaba seguro de que algunos de los descendientes de Adán y Eva, de ellos lo iban a amar también. Y dispuso un recurso, por llamarlo de esa manera, para rescatarlos. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, estamos en Primera de Juan durante todas estas prédicas, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido para sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dígame usted si eso no es amor. Desde antes de que nosotros hagamos nuestra aparición en este mundo, Dios prometió un Salvador. Y para Él fue como si, siendo Dios, desde ese momento de provisión, para Él fue desde ese momento como si el sacrificio de su Hijo ya hubiera ocurrido. Nosotros que estamos dentro de la línea del tiempo, ubicamos ese evento histórico en el año 1. Pero Dios que es atemporal, hizo su provisión de salvación y entregó a su Hijo desde la eternidad. Entonces, ¿quién es la fuente del amor? Es Dios. ¿Y quién es la fuente de ese amor de solidaridad, de entrega, de donación? Dios. Juan 3:16, de quien decía Lutero, es el evangelio en miniatura, que todos lo conocen casi de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero avancemos y hagámonos otra pregunta. Nosotros ahora, imperfectos como ¿somos capaces de mostrar amor desinteresado? Bueno, recordemos que desde el Génesis, ¿se acuerdan? Mientras Caín hizo un ofrecimiento a Dios que no era el que correspondía, la historia usted la conoce, Abel demostró el amor que sentía por Dios al ofrecerle lo mejor que tenía. Y él es quien, al entregar todo esto, vivió su vida con la verdad, y la verdad con solidaridad. Es decir, con entrega total. Noé tuvo que pasar décadas predicando y soportando el bullying de su tiempo, cuando él tuvo que predicar, pero vivió la verdad y la vivió en el amor y la verdad con solidaridad. Ahora, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? ¿Se ha dado cuenta usted que a pesar de que somos imperfectos, seres caídos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? Y hay personas que darían lo que sea por su familia, por sus hijos, por los suyos, por su patria, ¿ok? Siendo malos, siendo defectuosos de alguna manera, pero podemos hacerlo. Hay algo allí que Dios dejó en cada uno de nosotros para poder hacerlo. La pregunta es, ¿cómo podemos demostrar como siguiente
pregunta para evaluarnos: ¿cómo podemos demostrar esta verdad con solidaridad? ¿Cómo quienes tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo podemos y deberíamos hacerlo? Acabamos de leer en Primera de Juan, que ha sido el pasaje base, que el apóstol dice: queridos hijos, con cariño nos habla, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No significa esto, porque alguno entendió mal este pasaje, y miren la vuelta que le dio. Le dijo a su esposa: miren, acá está la justificación, mi amor, por lo que no te estoy diciendo a cada rato que te amo. Porque dice que no amemos de palabra ni de labios. No me pidas que te lo diga. Yo te amo con hechos. Es decir, pago la luz, Netflix, pago el agua. Así que no de labios. La Biblia lo dice. Fíjense ustedes cómo podemos agarrar la Biblia y torcerla para incluso apoyar nuestros propios problemas. No lo hice yo, por si acaso. No significa entonces que no podemos amar con palabras. Sí podemos amar con palabras, pero además de amar con palabras, para que sea un amor de verdad, tiene que ser con palabras y con hechos. Hay que hacerlo. Hay quienes dicen: yo no tengo que decirte que te amo, yo te lo demuestro de otra manera. Pero no siempre basta con decirle a una persona que la amamos. Hay también quienes están del otro lado. Siempre dicen te amo, pero los actos dicen totalmente otra cosa. Eso no es el amor de Dios que se vive con solidaridad. Por eso es que Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16, dice: supongamos, ustedes lo tienen en otra versión, pero dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, se refiere a que no tienen vestido y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué servirá? Bueno, es ahí donde quisiera recordar un poco la historia, que algunos la recordarán. Entre los años 1948 y 1956 gobernó el Perú el presidente Manuel Odría. No sé si les suena el apellido a algunos jóvenes. Su gobierno se le denominó el ochenio de Leguía. Y en un contexto de crecimiento demográfico y migración que ya empezaba a darse en el Perú, él desplegó un régimen autoritario y represor, característico de los populismos latinoamericanos de esa época. Sin embargo, él buscó una suerte de contacto, como lo hacen muchos políticos, con los sectores marginados y también las clases medias. Así que fue allí donde él focalizó sobre todo una campaña monumental de obra pública. Hasta ahora quedan los vestigios, obviamente, de sus edificios que ya muchos no recuerdan, y por eso contó con el apoyo popular. Y ese pragmatismo de este hombre de hacer eso para granjearse, él logró imponerse sobre el discurso ideológico que en ese entonces caracterizaba al APRA y a las izquierdas. Así que él lo hizo así, y tenía un lema que popularizó. Ya lo conoce seguramente. El lema era: hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Obviamente, solamente por una cuestión de ilustrarles, para que recuerden bien esta frase puede ser mal empleada políticamente. Sin embargo, el Dios verdadero, que es fuente de amor, y de este amor de verdad y solidaridad, es el único que puede garantizar en la vida de cada uno de nosotros
un verdadero amor que sea en hechos y no tan solamente en palabras. Es decir, palabras y hechos, que tiene que haber una correspondencia en este amor. Entonces, de esto se puede desprender una pregunta adicional. ¿Puede existir un falso amor solidario? ¿Qué dice usted? ¿Puede existir un falso amor solidario? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 dice que vuestro amor sea sin fingimiento. Una versión dice de Romanos 12, 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Ese es el amor de Dios. La hipocresía está totalmente, digamos, en las antípodas del amor. Y la hipocresía se caracteriza en nosotros porque siempre está haciendo que nos preocupemos por nosotros mismos. ¿Cómo luciré? Esa es la pregunta guía de la hipocresía. Y yo tengo que mostrar amor para lucir bien. Tengo que quedar bien, sobre todo en las épocas en que se habla mucho del manejo de la imagen. Entonces, el deseo que consume a la hipocresía estaría expresado muy bien en esta pregunta. ¿Cómo puedo crear una buena impresión de mí mismo y que convenza a todos? La mala noticia que les tengo es que esta es la pregunta que a todos se nos viene por nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay que tener mucho cuidado, porque esto es una trampa. Entonces la hipocresía se muestra, por ejemplo, vamos a mencionar aquí dos cosas. Primero, tratando de lograr que lo exterior luzca mejor que lo interior. Que lo exterior luzca mejor que lo interior. Entonces, somos capaces de mostrar un comportamiento que parece amoroso. Parece, pero no lo es. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13:13, y si diera todos mis bienes, ¿alguien lo ha hecho? ¿Aquí? Creo que no. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Qué fuerte Pablo para mostrar la diferencia de ese amor. Así que podemos hacer algunos actos de sacrificio externo que parezcan grandiosos sin tener amor. Pero también otra de las características, por mencionar nada más que dos, está en la alabanza externa de los labios, que no estaba acompañada, que no está realmente acompañada por la alabanza interna del corazón. Esto me recuerda la imagen de una comedia de la televisión de los 80s, que inmortalizó el personaje del famoso Felpudini, ¿se acuerdan? Algunos lo recuerdan. Hay que contarle a las nuevas generaciones este legado histórico. No. Uno, creo que era un burócrata, ¿no?, que siempre trataba de quedar bien con el jefecito. ¿Se acuerdan? Y siempre lo vivía adulando, diciendo cosas, pero que realmente él no sentía. Pero era un hombre totalmente ruin y trataba de esa forma llegar, digamos, a conseguir sus propios intereses. Mateo 15:7 dice, Jesús les dice a los saduceos, a los escribas, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo
con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El amor con solidaridad es un amor que no puede ser solo de labios, sino que tiene que involucrar el corazón. Ese es el tema que nos lleva hoy a cada uno de nosotros a hacernos un examen. Pero tengo otra pregunta para ustedes también esta mañana. ¿Cómo es el amor? Si es que hay un amor así, con hipocresía y con fingimiento. ¿Cómo es el amor sin hipocresía? O ese que Juan dice que es de hecho y en verdad. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces, el apóstol Juan dijo, amen de esa manera. Y tengo un versículo que me impactó personalmente, que a veces uno lo lee y lo pasa desapercibido, no está dentro de la lista de los textos famosos, pero mírelo usted, 2 Corintios 6:6. Pablo dice, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Uno tendría que hacer aquí una lista de las características de nuestro servicio. Solamente de este texto podríamos desprender toda una serie de predicación, miren. Servir con pureza, con conocimiento, con constancia, bondad, con el Espíritu, pero también con amor, no solamente con amor, sino que Pablo se preocupa de decir que sea con amor sincero. Entonces, necesitamos la verdad para que nuestro servicio, todo apunta en este versículo a que es como que si uno de estos elementos fallara, se nos cae todo el servicio. Esto quiere decir que no podemos fingir, no deberíamos fingir que estamos mostrando amor, como si nosotros lleváramos puesta una máscara. Si actuamos con hipocresía, nuestro amor será falso, será una imitación de ningún valor. Lo cierto es que muchos se pueden creer ese amor. De hecho que sí, nos pasa a todos. ¿A cuántos no han sido amados en algún momento, amados con hipocresía? Y después te diste cuenta, después de mucho tiempo, y dijiste, ¿cuánto tiempo pasó y no me di cuenta? Esto abunda. No es solo particularidad de los políticos que nos muestran amor en una temporada para que podamos en las urnas favorecerlos. Fíjense, esto es tan viejo que viene desde el Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás tiene el diálogo con Eva? Satanás le dice a Eva, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Se puso la máscara. Esa es la máscara de muchos hoy. Una máscara que pareciera que tiene interés en ti, que está interesado en ti, que te quiere ayudar, que quiere tu bienestar. Y tú y yo no la creemos. Y no es verdad. Entonces, usar el amor para engañar a los demás es algo terrible, es algo reprensible para Dios, porque Dios es amor. Y lo que yo estoy tratando de falsificar con el amor hipócrita es la esencia de Dios. Entonces esto es terrible. Por eso es que el apóstol dice, veremos
que los que son de Dios de verdad tienen que amar no de palabras y labios solamente, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas cosas breves. Primero, sirvamos al Señor de buena gana, aunque otros no vean lo que hacemos. Porque a veces queremos servir mientras nos reconocen el servicio. Porque en el fondo no quieres amar a nadie, lo que tienes es un gran hueco en ti mismo y quieres reconocimiento. Entonces necesitamos servir de buena gana, de buen ánimo, aunque no nos vean. Eso no quiere decir, tampoco es esto para un texto que podría avalar el hecho de no elogiar a las personas, de no dar a quien corresponda honra, como dice el apóstol. Pero Mateo 6, del 1 al 4, Jesús dijo lo siguiente: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Claro, nosotros no somos tan descarados como los políticos que durante la campaña siempre se acuerdan de los pobres, de los niños, imágenes enternecedoras. No somos así, nosotros somos más inteligentes, más sutiles y hacemos las cosas más disfrazadas para ganar el favor de alguien. Es puro interés. Ese no es el amor de Dios. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Fíjense a lo que habían llegado algunos. Eso no nos va a pasar a nosotros, definitivamente. Que cuando iban a dar un dinero, traían a un trompetista. Imagínense, ta, tarará, ta, 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 y entonces la gente, uy, mira lo que está haciendo, wow. No, nosotros no somos tan ridículos. Nosotros hemos aprendido a hacerla bien. Sin trompeta, así nomás, pero le ponemos luces de neón a lo que hacemos. Eso implica robarle la gloria a Dios. Y hay muchos que, tras haber confundido la vida cristiana y el ministerio cristiano, con esto han acarreado sobre sí consecuencias nefastas, porque se han dedicado en toda su vida a buscar el favor de alguien, la conveniencia, y eso se nota en su selectividad, porque no a todos se les busca de la misma manera, solo a quienes sé me van a reportar algo. Entonces yo, como buen peruano, me aseguro. Ay, ay, ay. ¿Por qué me miran así? ¿Qué pasa? Es que es la verdad. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anunciéis al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompense en público. Mateo 6, del 1 al 4. Entonces debemos estar dispuestos a hacer cosas buenas a nuestros hermanos en secreto. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Conocen la historia. Hicieron lo contrario. Ellos querían que los demás supieran que habían hecho una donación. La historia la conoce. Pero en segundo lugar, honremos, para amar con verdadera solidaridad y con verdad, honremos a los demás. En segundo lugar.
Y eso está en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 10, que se los leo a continuación. Ahí está. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Y en vez de envidiar a los que reciben elogios, nos alegremos por ellos, aunque pensemos que merezcamos la misma honra o parte del mérito por lo que se ha hecho. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Qué duro este pasaje, porque nos retrata de cuerpo entero. Cuando nosotros buscamos los ministerios donde realmente se puedan recibir los elogios. Y no me alegro cuando lo recibe el otro, ¿no? Lo aplauden al otro y ya aplauden, ya. O sea, no estoy realmente disfrutándolo, sino llenando mi corazón de una inquina. Porque el otro, ¿por qué el otro? ¿Por qué no yo? ¿Cómo? Y ¿saben qué? Dios se encarga en nuestra vida. Creo que tú debes haber vivido tus propias experiencias, yo he vivido las mías. En algún momento donde alucinábamos que nos iban a reconocer algo y nos iban a aplaudir y nos iban a poner, ¿no?, en alto, nadie se acordó. ¿Y qué? No, esto debe ser una broma. Y fue así. Y cuando uno mira esas circunstancias, uno tiene que hacer el análisis. Ojo, no estoy diciendo con esto que no hay que elogiar a las personas, que no hay que reconocerlas. No. Eso no es la enseñanza. Lo que estoy diciendo yo es lo otro. Es, si yo estoy buscando eso, ponerme para la foto, pero en modo selfie. Todos salen en mancha, así casi no se les ve, pero yo estoy en primer plano. Los utilicé. Miren toda la gente, pero yo soy. Entonces, eso es, felicitemos con sinceridad y que nuestras palabras, dice Efesios 4:29, contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición a los que escuchan. Bueno para la edificación. Pero en tercer lugar, solamente para en este punto, una cosa que también deberíamos hacer es ser hospitalarios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y yo permítame decirle lo siguiente. Hay que hacernos una pregunta aquí todos. ¿Soy hospitalario? No solo me refiero en mi casa, sino soy hospitalario en mi casa, en mi célula, sobre todo con mis amigos, solo con ellos y nadie más. ¿O estoy listo para admitir a otras personas que no son de ese grupo? ¿Invito solo a quienes creo que luego harán algo por mí? Me interesa decir, he sido discipulador de. O busco maneras de no ser generoso con los hermanos que no conozco bien y que no me van a devolver el favor. Nunca me van a mencionar. Yo necesito que me mencionen. Sean hospitalarios unos con otros sin rezongar, dice una versión. Así que tengamos mucho cuidado con esto, porque tenemos que ser hospitalarios en la iglesia, en la casa, en la célula. Es cierto, no todos estamos obligados
a tener no todos aquí son nuestros amigos más cercanos, ¿verdad? Con unos nos conocemos más que con otros, con unos tratamos más que con otros, por razones obvias. Pero nunca debería haber tal cosa como si hay una circunstancia en la que viene alguien que no es de ese grupo, hacerle sentir que no lo es. Ese no es un amor solidario. El amor de Cristo es un amor que incluye a todos, sin distingo. Pecadores y santos, o debo decir mejor, nos incluye a todos santos pecadores, porque esa es la verdad. Entonces, en séptimo lugar, quería decirles que el amor solidario es algo que se aprende. El amor no es primeramente un sentimiento como la mayoría de las personas creen y lo explican los diccionarios. El amor, sobre todas las cosas, es acción. No quiero desviarme del tema, pero a mí me gustó mucho la explicación que hace Josh McDowell sobre el amor. Cuando él está en un evento y está con varios jóvenes y le dice, ¿alguien me puede definir qué es el amor? Y la verdad es que todos tenían problemas. ¿Cuál es el concepto de amor? Dice, debe ser complicado que seamos cristianos, que tengamos la Biblia y no tengamos un concepto del amor. ¿Qué es el amor realmente? Y él por un momento se va a Efesios, donde Pablo dice que Dios en Cristo amó a su iglesia y la sustenta y la cuida. Entonces, Josh McDowell hace una entrega, digamos, de un concepto que no es el habitual. ¿Qué es el amor? Cuidar y proteger. Porque es lo que dice la Biblia que hace Cristo. Y si nos damos cuenta nosotros de esto, es que entonces estamos hablando de un amor práctico. No es un amor de palabras, sino es un amor que no es un sentimiento, porque los sentimientos son pasajeros. Y otra cosa que me parece formidable de esto es que si el amor fuese solo un sentimiento, no podría ser un mandamiento. Dios no te puede mandar a que tú sientas algo. Es como si yo les dijera ahorita a todos, siéntanse alegres, por orden. O por un decreto presidencial, todos deberán ser felices. No se puede. No se puede decretar un sentimiento. Pero Dios dice, ámense. Dios dice, amen. ¿Cómo se puede mandar que se cumpla un sentimiento? Entonces, estamos hablando lo que Dios te está diciendo a ti respecto de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu relación con Él, es cuídala y protégela. Llévala al cine. No, perdón, ese es otro tema. Pero se dan cuenta que es una cosa práctica, es una cosa totalmente tangible. Eso es el amor. No es solamente algo que podríamos definir. Entonces sí podemos amar, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y por eso es que la hace santa. Finalizo diciéndoles que el amor solidario es algo que nos brinda un modelo. Ese modelo que nosotros podemos aprender. Así dice Primera de Juan 4:9. Seguimos en Primera de Juan. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. ¿Se dan cuenta? Cuida y protege. No es, yo tengo un sentimiento bien lindo en mi corazón. No. Puede involucrar eso, pero no solamente yo tengo algo especial, ¿no? Las maripositas.
Y todo eso, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mérito. No es te amo porque eres lindo, porque eres linda. Te amo por sobre todo. Por eso es que Pablo puede decir a los corintios, el amor es paciente, es benigno, no es celoso ni envidioso, no es presumido ni orgulloso, no es arrogante ni egoísta ni grosero, no trata de salirse siempre con la suya, no es irritable ni quisquilloso, no guarda rencor, no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste. Siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza. La sustenta, la cuida y la protege. La cuida y la protege. Por eso es que Santiago escribe toda su carta diciendo que la fe sin obras es muerta. Y al mismo tiempo, la iglesia en el primer siglo tuvo una marca por los pobres, no esperando nada. Fue una iglesia que se empobreció dándose por los pobres, porque el amor no era ese concepto platónico, sino era práctico, absolutamente práctico. Yo he tomado el compromiso de cuidarte y protegerte. Eso es hacer el amor. Hoy hacer el amor es otra cosa. Fíjense cómo se han cruzado los conceptos. El amor se hace y se hace en forma práctica. Se toma el compromiso en la voluntad de Dios de hacerlo así. Hoy, desafortunadamente, mientras mucha gente que se olvida realmente de quienes necesitan, solamente están buscando un reconocimiento que no tiene nada que ver con ese amor que es verdadero, que es verdad y que es práctico. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella, Señor, toca fibras muy íntimas nuestras, toca nuestra conciencia y la lleva, Señor, a meditar entre lo que hacemos y vivimos y cómo es nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de amor para con los nuestros, para con la iglesia, para con el mundo. Señor, a la luz de tu palabra. Gracias por esta serie que nos ha bendecido el alma con estas enseñanzas, Señor. Gracias por estos temas que tú has querido en tu voluntad se aborden para que tu iglesia los ponga en práctica, para que nosotros enmendemos, Señor, cursos de acción equivocados. Señor, ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.